revisada, para que no vaya alguien a ofenderse, ¿verdad? Porque vayan a salir alguno de aquí que me diga, mire, el hermano nos dijo así, así, así. Y no, la Biblia es la que dice, la versión antigua dice, mas el hombre animal. La versión revisada dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así dice. Voy a enfatizar, ¿verdad? Este versículo, el versículo 14, primera de Corintios capítulo 2, verso 14. ¿No lo dije? ¿No lo cité? ¿No? Pues entonces me estoy haciendo más súper viejo. Ahora sí. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque le son locura. Y luego dice, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Así es de que, oiga, esto está tremendo, esto tiene contacto con lo que el Señor dijo, tiene entrelazado con lo que el Señor dijo cuando el Señor le dijo a sus discípulos. Si vamos al capítulo 15, capítulo 14 de Juan, gloria a Dios, capítulo 14, verso 15, dijo el Señor a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Fíjese, dos cosas dijo aquí el Señor: está con ustedes y será en ustedes. Dos cosas diferentes. Está con ustedes y será en ustedes. ¿Hablando de quién? Del Consolador. Ahora fíjese, aquí yo voy a elaborar un poquito sobre esto y luego seguir adelante en el punto, ¿verdad? En qué es el Consolador y con qué propósitos el Señor promete el Consolador. Que también, ¿verdad? Pues es el don del Espíritu Santo, la virtud, el poder. Pero fíjese, yo me he quedado pensativo, ¿cómo está esto si me amáis? Si yo digo que yo amo al Señor, ¿debo de qué? De guardar los mandamientos. Y luego el Señor dice, y yo, después de que amo al Señor y guardo sus mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y Él y os dará otro consolador. ¿Está hablando quién? El Señor Jesucristo. Amén. Y está como hablando como que se trata de alguien más, ¿verdad? Porque dice otro consolador. Yo rogaré al Padre, y luego está hablando del Padre, Él es el Hijo, está hablando del Padre, y luego dice que otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí parece como que, ¿verdad? Como que se hace una Trinidad. Pero el versículo 18, el verso 17 y el 18 rompe toda la Trinidad, porque dice al Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Consolador, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué razón? Porque no le ve ni le conoce. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo vamos a ver al Espíritu? ¿En qué forma? En su manifestación, cuando se manifiesta. Pero ahí estaba el Señor. Y el Señor dice, mas ustedes le conocéis. ¿A quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas ustedes le conocéis,
porque está con ustedes. ¿Y quién estaba allí? El Señor Jesús. Y luego dice la otra parte, y será en ustedes. Una cosa es que el Señor esté conmigo, ahora hablando ya no físicamente como estaba allí con los apóstoles, con los discípulos, sino que en espíritu, que el Señor en su espíritu esté conmigo, pero otra cosa es que esté en mí. Son dos cosas. Y luego enseguida dice, no os dejaré ¿qué? Huérfanos. ¿Y quién puede dejar huérfanos? Solamente el que es padre puede dejar huérfanos. Y luego, ¿qué nos estaba diciendo el Señor? Que iba a rogar al Padre que enviara otro consolador. Y luego enseguida dice que no os dejaré huérfanos, vendré. Entonces, por eso Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Amén. Y a su nombre la gloria. Amén. Ahora fíjese, el propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Aquí estamos. El Señor nos trajo con propósitos. Es posible, ¿verdad?, que no lo entendamos inmediatamente. Y mayormente si no le preguntamos. Pero si le preguntamos al Señor, el Señor nos va a enseñar cuáles son los propósitos, sus propósitos. Dice aquí, mas el Consolador, el verso 26 del mismo capítulo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así dice, ¿verdad? Y os recordará todas las cosas que os he dicho. Fíjese, cuando entonces el Consolador, que es el Espíritu de verdad, que es el Señor mismo, cuando viene a nosotros, cuando entra en nosotros, cuando nos posesiona, que la señal no es otra más que hablar en lenguas. Que lloró, sí, está bien. Oiga, a veces el Señor nos hace llorar, y qué precioso, ¿verdad? Sentimos en nuestro interior, nos sentimos, ¿verdad?, muy sabroso, ¿verdad?, cuando el Señor nos hace llorar. Pero aquí en este caso no es nomás llorar, sino que la palabra nos enseña, ¿verdad?, cómo se cumplió lo que el Señor les prometió a sus discípulos cuando vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora cuando vamos al capítulo 15, el verso 26 dice, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Capítulo 16 del mismo libro, el verso 7, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y yo he dicho de esta parte, que yo soy testimonio de la resurrección del Señor, aunque yo no miré al Señor resucitado, pero yo soy testimonio que el Señor ha resucitado. ¿Por qué? Porque me llenó el Señor de su Santo Espíritu. Hablé en otras lenguas, allá pues hace 40 y tantos años, cuando el Señor me alcanzó, me transformó, después de haberme dejado sumergir en las aguas para perdón de mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces me propuse, el segundo paso a dar es llenarme de su Santo Espíritu, y busqué, y el Señor me llenó de su Santo Espíritu. Hablé en otras lenguas. Entonces eso me dio facultad para decir que yo soy testigo de la resurrección del Señor, porque si el Señor no hubiera resucitado, entonces no hubiera derramado su Santo Espíritu, porque Él está diciendo, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, y de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí,
y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y mire usted lo que dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Verso 13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Se fijan? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es precioso. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó con Pedro cuando Pedro fue lleno del poder de Dios? Ahí está en el capítulo 2, se levantó, no a hacer lo que solía hacer cuando estaba el Señor, sino que se levantó para ejercer el llamado que el Señor le había dado. El Señor le dijo cuando Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando el Señor de sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y les dice que les mandó que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque era necesario que así fuera, para que aquellos no lo conocieran y lo llevaran a la cárcel, lo llevaran a la cruz. Porque si lo hubieran conocido, dice el apóstol, nunca lo hubieran crucificado. Amén. Pero estoy diciendo ahora la parte del apóstol. El Señor les mandó a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Llenos del poder de Dios, sean vestidos oiga, Lucas dijo, ¿verdad? Lucas fue el que dijo las palabras del Señor. Lucas fue el que escribió capítulo 24 de Lucas, el verso 47 dice, y que se predicase, gracias, en su nombre, el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El verso 49 dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y así fue. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron los discípulos del Señor en el aposento alto? 10 días estuvieron allí. El Señor resucitó y anduvo con sus discípulos 40 días dándole las últimas instrucciones, y estas instrucciones se las volvió, miren, ya las habíamos mirado, ¿verdad? Antes en el Evangelio narrado por Juan, y ahora aquí, antes de ascender, después de haber resucitado, les vuelve otra vez a recordar y a mandarles claramente: no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Amén. No salgan de Jerusalén. Y los apóstoles así hicieron, lo obedecieron al Señor. Nosotros estuvimos allí en el aposento alto cuando fuimos a Jerusalén. Un hermano se emocionó, un pastor se emocionó y dijo: ¿cuántos tienen aquí? ¿Cuántos de ustedes no tienen el Espíritu Santo? Allí levantaron algunos las manos. ¿Y lo quieren recibir? Sí, aquí estamos en el aposento alto. Y nos pusimos a orar, nos puso a orar. Nomás que venían otros grupos atrás de nosotros. Y por eso nomás andábamos, teníamos que salir inmediatamente. Y aquel hermano nos puso allí, el hermano José Luis Lozano. Ya le andaba después al hermano José Luis Lozano, tuvo que enfrentar el que está allí cuidando, porque lo regañaron, le pusieron una buena allí por haber hecho eso. Pero yo me lo estoy refiriendo porque allí estuvimos, dije yo, en este lugar estuvieron los 120 que da razón el libro de los Hechos.